Después de mirar, ahora juzguemos desde la palabra las divisiones en la comunidad, las divisiones al interior de la comunidad. Divisiones y rivalidades. Las divisiones y las rivalidades son pecados constantes de la Iglesia de Dios en todos los tiempos. Ello ocurre no porque la Iglesia en sí misma propicie dichos pecados, sino a causa de nuestro instinto egoísta y nuestros deseos de sobresalir por encima de los demás. San Pablo escribe a una comunidad cristiana en peligro de división. Veamos cómo el apóstol los exhorta a la unidad. Sí, esto es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, el versículo 10 al 13 y el 17. La comunidad cristiana en Corintio, a través de sus cartas, San Pablo mantenía comunicación con las comunidades cristianas fundadas por él. Corinto era un puerto importante en lo que actualmente conocemos como Grecia. Allí, Pablo anunció el Evangelio de Cristo y fundó una comunidad de discípulos. La comunidad cristiana de Corinto era muy compleja, con personas provenientes de distintos lugares, de diferentes clases sociales, esclavos y libres, cultos y sin estudios, de origen griego y judío, pecadores públicos y personas honestas. Estas diferencias hacían que la comunidad fuera plural y conflictiva. Quizás esto sea un reflejo de muchas de nuestras comunidades de hoy. En esta carta, inmediatamente después de saludar a la comunidad cristiana de Corinto, el apóstol va al punto que más le preocupa resolver, pues hasta la ciudad de Éfeso, desde la que escribe esta carta, le han llegado malas noticias acerca de divisiones al interior de la comunidad. La unidad es prioridad. En la comunidad habían surgido grupos que se identificaban con alguno de los misioneros que habían pasado por la comunidad: Pablo, Cefas, Apolo. No es que estos personajes encabezaran los grupos que se enfrentaban entre sí, sino que al interior de la comunidad habían surgido partidismos por cada uno de ellos. La unidad en la iglesia es un asunto muy importante. Por eso Pablo lo coloca en el primer lugar de la lista de asuntos que tiene que tratar con los corintios en su carta. Muchos de los otros problemas tratados en la carta parecen tener su origen en la división interna de la comunidad. La unidad en nombre de Cristo. Pablo invita con mucha energía a los corintios a recuperar la unidad. Por eso dice, le ruego, pero no lo hace en nombre propio, sino en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabe bien que en Cristo está el origen y la base de la unidad de la iglesia. Por eso concluye su exhortación a la unidad, haciéndoles ver lo absurdo de sus divisiones, pues Cristo, de cuyo cuerpo debe ser reflejo la comunidad, Cristo no está dividido. Además, ni Pablo ni ningún otro de los misioneros ocupa el lugar de Cristo en medio de la comunidad. Un mismo pensamiento. El apóstol los exhorta a que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión. Otras versiones traducen una misma forma de pensar e idénticos criterios. La expresión no significa estar de acuerdo con todos a toda
a costa de lo que sea. Por ejemplo, renunciando a la búsqueda de la verdad y a la caridad. Tampoco significa que todos en la iglesia tengamos que pensar de la misma forma. Con todas las diferencias existentes, es importante que todos pensemos igual. Y sin embargo, el apóstol dice que todos deben tener una misma forma de pensar. ¿Cómo es posible eso? El pasaje de la carta a los filipenses nos ofrece la solución. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Y a continuación nos describe el pensamiento o mentalidad de Cristo, que es la disposición a renunciar a derechos y privilegios personales, ceder y tomar un sitio menor, porque Cristo, a pesar de su condición divina, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta morir en la cruz. Esto es de los filipenses. Ese es el pensamiento o la mentalidad de la cual Pablo está hablando. Cuando decidimos poner las cosas de Cristo en primer lugar y estamos dispuestos a renunciar a nuestros intereses egoístas y considerarse a sí mismo lo más importante para que gane la gloria de Dios y la santificación de la iglesia, entonces es posible alcanzar la armonía en una comunidad. El Evangelio de Cristo, los intereses del reino de Dios que se ha inaugurado en él, ese es el mismo pensamiento que deberíamos tener. Repito, los intereses del reino de Dios que se han inaugurado en él, ese es el mismo pensamiento que debemos tener. Preguntas para reflexionar. ¿Hay divisiones en nuestra comunidad cristiana? ¿De qué tipo? ¿Cuál es la causa de las divisiones al interior de la comunidad? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo han afectado esas divisiones la vida de la comunidad? ¿Por qué son absurdas las divisiones al interior de la comunidad? Bueno, estas preguntas se sugiere que quien coordina de unos 5 minutos para que cada asistente responda en su cuaderno de notas. Y posteriormente se integra un equipo de 3 a máximo 5 participantes. Solo les da un tiempo de 10 a 15 minutos según corresponda, donde compartirán sus respuestas, compartirán y si quieren agregar lo harán con yo difiero, yo comparto la misma opinión, yo quiero agregar o dar mi enfoque. Solo es juzgar la realidad, no al compañero. Hay que respetarse entre sí. 4. Procurar que todos los participantes compartan con el mismo tiempo para todos. Concluyendo, se reúnen nuevamente para iniciar la etapa de actuemos en la vida. Ir al 1.3, el perfil del divisor, y actuaremos con un examen de conciencia. Vamos.